todo, es necesario conocer las leyes del trabajo esotérico gnóstico, si es que en realidad de verdad queremos un cambio radical y definitivo. En nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento. Sería absurdo empezar a trabajar con el centro motor, por ejemplo, que como ustedes ya saben, se relaciona con los hábitos, costumbres y acciones de tal órgano, de tal centro. Obviamente, esto sería como empezar con un faquirismo absurdo. Y a propósito de faquires, en la India hay faquires que, por ejemplo, levantan un brazo en alto y lo sostienen por tiempo indefinido hasta que llega a quedar rígido. Hay otros que permanecen firmes en un solo lugar durante 20 y 30 años, hasta convertirse en verdaderas estatuas. Mas, después de todo, ¿qué es lo que ganan esos faquires? Desarrollar un poco la fuerza de la voluntad, y eso es todo. No podemos pensar que ellos vayan a crear el cuerpo de la voluntad consciente. Es claro que no. No se puede recrear ningún cuerpo fuera de la novena esfera. Si fuera posible crear algún cuerpo en ausencia de la novena esfera, nosotros hubiéramos nacido, pues, del aire, o de las aguas de algún lago, o de una roca. No seríamos hijos de un hombre y de una mujer, pero somos hijos en verdad de un hombre y de una mujer. Entonces la creación siempre se realiza en la novena esfera. Eso es obvio. Así pues, ningún fakir podría crear el cuerpo de la voluntad consciente lejos de la novena esfera. Nada ganan, pues, los que se dedican al fakirismo, excepto desarrollar un poco la fuerza de la voluntad. Y eso es todo. Empezar, pues, con el centro motor sería absurdo. Aún más, empezar a trabajar con el centro sexual sin tener una información correcta del cuerpo de doctrina gnóstica. Pues es absurdo, porque el que empiece en esas condiciones no sabe lo que está haciendo. No tiene conciencia clara del trabajo en la forja de los ciclos. Puede caer, es obvio, en gravísimos errores. Recordemos que el primer centro es el intelectual, segundo el emocional, el tercero el motor, cuarto el instintivo, quinto el sexual. Existe también el sexto, que es la emoción superior, y el séptimo, el mental superior. Pero si empezáramos en realidad de verdad con los centros inferiores de la máquina orgánica, caeríamos en el error. Antes que todo en estos estudios, debemos empezar por los centros intelectual y emocional. Necesitamos en verdad cambiar nuestra forma de pensar. De lo contrario, marcharemos por el camino del error. ¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes asistieran a estas cátedras
y no cambiaran su forma de pensar. Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos. Se les orienta doctrinariamente. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Se les dice que hay que disolver el ego. Se les dice que hay que sacrificarse por la humanidad. Se les dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, etc. Pero si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿qué sirve todo lo que estén escuchando aquí? Se les dice que hay que desintegrar el ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿de qué les sirve la información que se les está dando? En las Sagradas Escrituras se habla muy claramente, y precisamente muy cerca de Juan el Bautista, sobre aquello del vino viejo y del vino nuevo. Nadie echaría, por ejemplo, dice el Cristo, vino nuevo en odre viejo, porque los odres viejos se romperían. Sí, pues que para el vino nuevo se necesitan odres nuevos. También dice el gran Kabir Jesús que a nadie se le ocurriría remendar, poner remiendo ropa vieja con pedazos, dijéramos, de ropa nueva. Verbigracia, por ejemplo, romper un traje nuevo para remendar uno viejo. Eso sería absurdo, ¿verdad? Así también, esta nueva enseñanza es como el vino nuevo. Necesita odre nuevo. ¿Cuál es ese odre? La mente. Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Hay necesidad de cambiar la forma de pensar. Para el vino nuevo, odre nuevo se necesita. Sí, pues necesitamos cambiar completamente nuestra forma de pensar a fin de recibir esta enseñanza. Ese es el punto grave de la cuestión. Porque si recibimos esta enseñanza y la añadimos a la forma que teníamos de pensar antes, a nuestros viejos hábitos mentales, pues nada estamos haciendo, nos estamos engañando a sí mismos. Querer enganchar el carro de la enseñanza gnóstica a nuestro viejo carro, todo dañado por el tiempo, lleno de basuras e inmundicias, es engañarnos a sí mismos. Se trata antes que todo de preparar el recipiente para recibir el vino de la enseñanza gnóstica. Ese recipiente es la mente. Solo así, con un recipiente nuevo, transformado, con un recipiente verdaderamente magnífico, se puede recibir ese vino de la enseñanza gnóstica. Y esto es lo que yo quiero que todos los hermanos vayan comprendiendo. Necesitamos que las emociones negativas sean eliminadas de nosotros. Porque esas emociones negativas no permiten un cambio de fondo. Es imposible transformarnos si aún poseemos dentro de nosotros emociones negativas. Nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón
las emociones de tipo negativo, que son verdaderamente perjudiciales en todo sentido. Una persona que se deja llevar por emociones negativas se vuelve mentirosa en un 100%. Ya les había a ustedes contado en mi pasada cátedra el caso de un señor XX que actualmente se encuentra, podríamos decir, al borde de la muerte. Este buen hombre vino a tener pues una embolia cerebral. Motivo muy claro, lo repito. Alguien le malinformó que su hermana había sido víctima de un fraude. Tal informe fue después examinado y resultó falso. Este, que ama a su hermana, creyó pues en esa infundia difamante y la tomó tan en pecho, le dio una embolia cerebral. En estos momentos se encuentra al borde de la muerte. Vean ustedes ese caso. De manera que entonces las emociones negativas vienen a llevarnos al fracaso. Su hermana aún sigue convencida de que fue víctima del fraude. Y es obvio que calumnia a un inocente, pero ella está segura de que fue víctima. Personalmente examiné el caso y me di cuenta que ella misma se estaba autoengañando. Estaba mintiendo a sí misma. Víctima de las emociones negativas. Y a su vez, calumniando a otro en forma inconsciente. De manera que les dije a ustedes, y repito, que las emociones negativas lo tornan a uno mentiroso. Observen ustedes las gentes cómo mienten, llevadas por las emociones negativas. Lanzan juicios falsos. Y luego se arrepienten. Pero es tarde. Ya los lanzaron entre tanto. Así pues, debemos eliminar de nuestra naturaleza las emociones negativas. La mentira, ciertamente, es una conexión falsa. Lo normal es que la energía del Padre, la vida del anciano de los días, es decir, de nuestro ser interior profundo, fluya a través de la organización cósmica interior hasta llegar a la mente. Pero si nosotros hacemos una conexión falsa, es como ya no puede fluir esa energía, es como si se cortara el alambre eléctrico. La energía eléctrica entonces no llegaría al foco, o a los focos que nos iluminan. Así pues, la mentira es, ya les dije y repito, es una conexión falsa. Por lo común, cuando uno se llena de emociones negativas, se torna mentiroso. Es la realidad de los hechos. Si nosotros verdaderamente comprendemos todo esto, y empezamos por cambiar en nuestra forma de pensar y de sentir, bien pronto esto se reflejará en nuestras acciones. Una vez que uno ha cambiado su forma de pensar y sentir y actuar, entonces está perfectamente listo para empezar a trabajar con los misterios del sexo. Pero si queremos y ese es el error de algunos misioneros, que las gentes comiencen de una vez a trabajar con el Maituna, en la novena esfera, sin conocer siquiera el cuerpo de la reina, pues esto es absurdo. Las gentes que no han cambiado su forma de pensar, que continúan con sus